Buenos días a todos. Un gusto, estamos muy contentos de que estén acá en esta conferencia que vamos a impartir de parte del Instituto de Literatura. Tenemos a una profesora invitada, a la doctora Esther Trigo, que va a presentar la conferencia La disponibilidad léxica, una metodología favorecedora para la enseñanza de lengua. Mi nombre es Enrique Sologuren, yo soy profesor del Instituto de Literatura, y esta conferencia y esta visita de Esther se enmarca dentro del proyecto Fondesit de iniciación que estoy desarrollando, que versa sobre la escritura, el desarrollo de las habilidades y las competencias de escritura en diferentes contextos, y dentro de ese estudio de la lengua, la disponibilidad léxica es un aspecto relevante para la elaboración y la construcción de los textos, para los procesos de comprensión y producción de textos. Así que bienvenida Esther, estamos muy contentos de tenerte acá en la universidad y de tener a varios colegas del área que están aquí presentes. Estamos también transmitiendo de manera simultánea por el canal de YouTube de nuestra facultad. Así que todos los que no podían venir están conectándose en este momento, así que también los saludamos a todos. Voy a presentar a Esther brevemente, porque obviamente podría ser una presentación muy larga con todos los méritos que tiene nuestra colega, para luego ya dejarla a ella presentar y dictar su conferencia, y luego de la conferencia vamos a tener algunos minutos para preguntas y para interacción, que eso es importante también que ustedes puedan realizarle preguntas. Terminada la conferencia también tenemos un café donde podemos seguir conversando con Esther y haciendo preguntas, ¿no es cierto? Todo lo demás. La doctora Esther Trigo Ibáñez es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz, España. Es doctora en Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas, doctora en Filología. Durante 10 años ha compaginado las actividades de docencia e investigación en la Universidad de Cádiz con la enseñanza en la educación secundaria y la labor de asesora de formación permanente en el Centro de Formación del Profesorado de Cádiz. Sus líneas de investigación son diversas y abarcan aspectos como los proyectos lingüísticos de centro, la escritura académica, la educación literaria, los hábitos lectores y la disponibilidad léxica, que es el tema que va a tratar hoy día con nosotros. Así que muchas gracias, Esther, nuevamente por estar con nosotros, y te dejamos la palabra para que puedas comenzar tu conferencia. Tiene alrededor de 40 a 45 minutos. Muchísimas gracias. ¿Le puedo levantar? Por supuesto. Más cómoda. Nos levantamos. Levantándome. Bueno, pues muchísimas gracias por esta amable invitación a su universidad. Estoy muy feliz de poder compartir un trocito de lo que yo habitualmente hago en mis investigaciones. Además fue en la última línea que el doctor Sologuren ha nombrado, pero es la primera. Es la línea de investigación en la que partió mi tesis doctoral, y pues para mí es muy especial porque me vincula no solo académicamente, sino emocionalmente. Porque bueno, mi director de tesis fue para mí una persona tan importante que me marcó tanto, que bueno, es una línea que cada vez que yo trabajo lo tengo siempre presente. Al doctor Adolfo González de la Universidad de Cádiz, que tristemente falleció. Para mí es muy importante. Bien, les voy a hablar de cómo el doctor Sologuren ha indicado que yo soy docente. Yo empecé a hacer la tesis doctoral siendo ya docente de educación secundaria, enseñanza secundaria, de castellano, como dicen ustedes, de lengua española y literatura, y en España. Y a mí me preocupaba, hacer una tesis que me vinculara la didáctica con la lingüística, de la lingüística de formación, y hice el doctorado en manera sociolingüística, donde se enmarcaba la disponibilidad léxica. En aquel momento, el doctor Humberto López Morales, que era el secretario de la sección de Academias de la Lengua en España,
me encomendó la tarea de hacer el léxico disponible de Sevilla en el marco del proyecto panhispánico de disponibilidad léxica que él dirigió. Ante una persona así, que te encomienda una tarea así, o sea, una tiene dos caminos, obedecer o obedecer. Después yo me puse durante unos años a trabajar en el léxico disponible de Sevilla. Ahora les explico por qué Sevilla y cómo este proyecto panhispánico. Pero antes quiero poner un poquito en antecedente para los que no se dedican directamente al léxico disponible, para esto qué es y cómo surge. Bueno, pues la disponibilidad léxica es una metodología de aproximación al léxico que surgió en Francia en los años 50-60 de la mano de 4 lingüistas, Bichat, Guggenheim, Ribet y Sarrault, que deciden, bueno, se dan cuenta de que tienen un contexto que es el contexto canadiense, tienen que enseñar francés en Canadá rápidamente, y tienen también una serie de inmigrantes que están llegando a Francia y hay que enseñarles francés. Entonces empiezan a trabajar el léxico y hacen una compilación de palabras basándose en criterios de frecuencia. O sea, lo primero que hacen es lingüística de corpus. Pero se dan cuenta que la lingüística de corpus no les responde a su problema. ¿Por qué? Porque hay palabras muy frecuentes que están vacías de significados, que no aportan nada desde el punto de vista comunicativo. Entonces se les ocurre trabajar con centros de interés, con estímulos. Y empiezan a compilar el léxico de hablar de ya expertos a partir de ciertos estímulos. Por ejemplo, el cuerpo humano. Y le dan una serie de, en este caso 2 minutos, de tiempo para que los informantes evoquen el léxico que viene a su mente sobre el cuerpo humano, sobre la ropa, ellos deciden luego, ahora vamos a hablar cuáles son los centros de interés universales que ellos piensan que recogen como todos los ámbitos comunicativos de la lengua, ¿vale? A partir de ahí, creamos una fórmula que combina frecuencia y orden de evocación. Esto es importantísimo desde el punto de vista didáctico, porque al principio la disponibilidad léxica surge con estos fines didáctico-pedagógicos. ¿Por qué? Porque la palabra más disponible es aquella que antes aflora a tu mente, dado un estímulo o centro de interés. Y ese léxico disponible, el que tiene mayor índice de disponibilidad, es el que antes se aprende. Por tanto, creamos una metodología de enseñanza del estilo en inglés con 1000 palabras, ¿no? Que luego se fueron generando paulatinamente. Eso es un poco el nacimiento, ¿no? Y claro, pues al final determinan el léxico que están utilizando los hablantes de una lengua. Los centros de interés que ellos en un principio deciden que son los que llamamos clásicos dentro de los estudios de disponibilidad léxica, son 16. Partes del cuerpo, la ropa, partes de la casa sin los muebles de la casa, alimento y bebida, ahí los tienen. Y claro, durante estos fue los años 50 del siglo pasado, esto ha sido muy discutido. Y han ido surgiendo otros centros de interés para adaptar las necesidades de cada uno de los estudios. Por ejemplo, ahí les pongo abajo algunos de los centros de interés que hemos ido estudiando a lo largo de los años. Por ejemplo, pandemia. Cuando surge la pandemia, hemos querido interesar una serie de investigadores de qué ocurre, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza de español como lengua extranjera, en el Instituto Cervantes no había en el plan curricular ninguna esfera que se dedicara a estudiar esto. Y claro, cómo se comunica diciendo mascarilla, gel hidroalcohólico en otro idioma. Pues ahí hemos recogido este léxico, ¿vale? Ordenadores e internet, porque no existían en los años 50 del siglo pasado, pero ahora sí, ¿no? Naturaleza, lectura, profesorado, educación, aspecto físico y carácter, España y los españoles, dependiendo de los objetivos que se plantea cada uno de los estudios. Por ejemplo, español y los españoles se utilizan mucho en enseñanza de español para extranjeros, para ver cómo hablantes polacos, hablantes alemanes, ¿sí? Pues, perciben a los españoles, ¿vale? Porque en situaciones comunicativas de hablantes de España como lengua extranjera van a hablar indudablemente de España y de cómo somos. Aspectos físicos y carácter, por ejemplo. El léxico disponible, si ustedes ven esos primeros centros de interés, recoge básicamente sustantivos. Pero claro, ¿qué pasa con los adjetivos? Pues ha habido centros de interés que han decidido recopilar adjetivos. En fin, al final, pues tenemos una diferencia entre las palabras frecuentes, que son aquellas que aparecen en más ocasiones al hacer demasiado de texto,
y la disponible, que como hemos dicho son aquellas que antes afloran a la mente, dado un estímulo o centro de interés. A partir de estos 16 centros de interés se crea el proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica, que es dirigido por el profesor Humberto López Morales, que en 1973 publica el Léxico Disponible de Puerto Rico. Y a partir de ahí, el lengua española es el que le da indudablemente el mayor impulso a los estudios léxicos disponibles, que han desarrollado sobre todo en lengua española. Y él piensa, está firmemente convencido, de que si recopilamos el léxico de hablantes maduros, pero no especializados, en una lengua, vamos a llegar a determinar la norma léxica del español. Y ahí se pone con el entusiasmo que a él le ha caracterizado siempre. Nos entusiasma a un grupo amplio de investigadores de uno y otro lado del Atlántico y nos va encomendando tareas. Ahí es donde yo entro en juego con el léxico disponible de Sevilla. En el proyecto Panhispánico nosotros tomamos como informantes a estudiantes preuniversitarios del último curso de bachillerato. ¿Por qué? Porque ya son maduros, pero todavía no tienen un léxico especializado marcado por los estudios universitarios que están desarrollando. Trabajamos en líneas generales con en torno a 400 informantes. En caso se llega a esos acuerdos, es un proyecto que está muy acordado, muy bien definido metodológicamente para poder hacer comparaciones entre una y otra situación. 400 informantes, preuniversitarios, al menos en los 16 centros de interés clásicos. Luego veremos que hay investigadores que, dependiendo del contexto de investigación, han aumentado el número de centros de interés. Y luego hay unos criterios de edición muy marcados. ¿Para qué? Pues para que esas comparaciones puedan ser efectivas. Yo puedo comparar perfectamente el léxico disponible de Sevilla con los recogidos aquí en Chile, ¿vale? Y de hecho, en algunos de mis trabajos he comparado los estudios chilenos con los estudios mexicanos, ¿vale? A partir de este proyecto han ido surgiendo proyectos herederos y han ido tomando a diferentes informantes. Ahora yo, por ejemplo, estoy trabajando recopilando el léxico disponible de niños y niñas del sistema escolar español, y no solo en español, sino en español y en lengua extranjera, para ver la incidencia que está teniendo los proyectos bilingües en la comunidad autónoma de Andalucía. También estoy trabajando en el léxico disponible de futuros docentes, para ver qué léxico manejan ellos y cómo se pueden crear materiales didácticos para los estudiantes. Ahí tienen, por ejemplo, centros de interés como la educación, el profesorado. En una tesis doctoral que yo dirijo junto a la profesora Inmaculada Clotilde Santos Díaz de la Universidad de Málaga, nosotros estamos estudiando cómo los estudiantes de primero de pedagogía, qué léxico tienen en cuanto a educación, profesorado, lectura, y los de cuarto, cómo la formación ha ido incidiendo en la adquisición de un léxico más especializado o terminológico, para ver cuáles son los déficits y evidentemente pues solucionar los problemas que estamos encontrando en este caso, ¿no? Porque a veces estamos encontrando que no adquieren un léxico que sea una terminología muy especializada, y luego, bueno, eso, ellos regresan a un contexto laboral, ¿no? Por eso tenemos que solucionarlo y plantear estrategias para la enseñanza del léxico especializado a los profesionales, ¿vale? Bien, a partir de aquí surge el límite de disponibilidad léxica, que es una medida que va a considerar no solo frecuencia, sino también orden de aparición. Y ahí sale el límite de disponibilidad léxica, ¿vale? Para recabar el léxico disponible se han ido testando diferentes programas. Fíjense la cantidad que tenemos aquí, desde Dispolex, que es muy utilizado, que trabaja con la fórmula más utilizada, que es la de López Chávez y esa burguesía, hasta fíjense desde EFIS, Lexidis, Dispolex, Dispogen, Dispógrafo, Ledica, Lexpro, Delex, Dispogan, bueno, muchísimos programas. Los últimos que se han creado de 2023 todavía no están ni publicados, los están utilizando, pero todavía no se ha publicado su desarrollo, están en prensa, van a salir ahora en un libro de desarrollo de otros programas. Son Delex, que la han realizado en la Universidad de Extremadura, que es maravilloso, porque nosotros, cuando yo hice mi tesis doctoral, recogíamos el léxico disponible de 400 informantes manualmente, centro a centro de interés. Y luego yo eso tenía que transcribirlo, lematizarlo, bueno, tenía un trabajo de edición muy importante. Ahora con Delex se recoge el léxico digitalmente, que no es lo mismo.
Ya uno recibe una hoja de cálculo con todo el léxico y luego lo único que tiene que hacer es lematizarlo. Es mucho más fácil, ¿vale? Una herramienta gratuita que si alguno de ustedes la quiere utilizar, de acceso libre, yo los pongo en contacto con la doctora Guadalupe de la Maya Retamal y Magdalena López. Luego también en la Universidad de Salamanca han creado el Expro, que trabaja no solo recogiendo, no ayuda a recoger el léxico, sino a procesarlo. Tienes tú que darle input al programa, pero ya realiza grafos, como por ejemplo discógrafos, pero de grafos más atractivos visualmente, en fin, que hay diferentes herramientas que se han ido. Estos programas han ido ayudando a trabajar en diferentes índices léxico-estadísticos. Entonces, bueno, desde el índice de disponibilidad léxica, que es el clásico, hemos podido trabajar, por ejemplo, el índice de densidad léxica, en el contexto chileno, el índice de cohesión, de disponibilidad y frecuencia disortográfica, que lo hemos hecho nosotros en la Universidad de Cádiz y Málaga, de compatibilidad léxica y selección de vocablos nucleares. Ahí también la línea de trabajo de léxico-estadística de la Universidad de Málaga, el índice de conectividad, para ver un poco las conexiones mentales que los hablantes van haciendo al evocar el léxico, el índice estructural, en fin, hemos ido trabajando en diferentes índices que al final nos han ayudado a ir tomando decisiones desde la didáctica de la lengua, porque al fin y al cabo, a mí, como profesora de didáctica de la lengua y como docente en secundaria, lo que me interesa es que me aporta el léxico disponible de cara a enseñar una lengua, ¿vale? Porque les tengo que confesar que cuando yo terminé el léxico disponible ese día, dije, bueno, vale, ¿y ahora qué? Ahora, entonces, pues me remangué y me puse a trabajar en otra línea, o sea, en la línea que al final aplicaba lo que yo había estudiado durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo. Aquí tienen diferentes papers donde hemos aplicado estos índices. No me voy a detener porque al final les hemos hecho un código QR con una carpeta con toda la bibliografía que está en Open Access que yo estoy nombrando, ¿vale? Porque en vez de poner una lista de referencia que al final ni la ven porque está muy pequeña, no la van a terminar procesando, pues les dejo el código QR y ustedes pueden ir sumergiéndose en la lectura de los o capítulos de libros que les parezcan interesantes. ¿Vale? Pero bueno, ahí tenemos el índice estructural, por ejemplo, que está publicado en la revista Delta, el índice de disortografía, que está en lingüística y lenguas aplicadas, en fin, los diferentes que yo he ido nombrando y que hemos ido haciendo. Estos estudios, pues como les estaba diciendo, tienen muchas utilidades. La primera, pedagógico-didáctica, ¿vale? Y vamos a irla viendo despacito, dialectológica, que al final todas ellas están conectadas con la didáctica de la lengua, ¿vale? El cotejo entre distintos léxicos disponibles. Le decía un compañero que está aquí presente que está estudiando el léxico del norte de Chile. Tiene un indudable valor para poderlo trabajar comparándolo con el léxico, por ejemplo, de Andalucía. Tan lejos, pero tan cerca a la vez, ¿no? Podemos establecer conexiones uno y otro, sobre todo porque tenemos, lo rico de esto es que tenemos la misma metodología, las mismas condiciones de seguridad del léxico, y eso proporciona comparaciones tremendas, ¿vale? Desde el punto de vista etnolingüístico, se puede estudiar los hábitos de consumo, los estilos de vida, desde la etnolingüística donde hemos estudiado nosotros la pandemia, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poquito cómo ha ido afectando a diferentes colectivos la pandemia, cómo perciben la pandemia en pleno apogeo. Nosotros recogimos el léxico disponible de la pandemia cuando estábamos confinados, pero lo estamos recogiendo también después del confinamiento. Y lo vamos a recoger ahora que ha pasado la pandemia, porque indudablemente la percepción es distinta, ¿vale? Y eso está relacionado también no solo con la percepción de la pandemia, sino con el optimismo, el pesimismo, con la percepción del mundo, ¿vale? Una situación concreta. Aplicaciones sociolingüísticas, porque evidentemente trabajamos con diferentes variables sociales y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo desde la ortografía tuvimos hallazgos importantes a la vez que dolorosos, que nos hicieron tomar decisiones desde el punto de vista de la didáctica de la ortografía. Psicolingüística, por los campos asociativos, las conexiones mentales, los clics que se van haciendo a la hora de aportar el léxico, desde las lenguas en contacto, las palabras patrimoniales con respecto a la transferencia de otras lenguas. O sea que indudablemente todo lo que nos va ofreciendo los repertorios nos va a ayudar a trabajar en el ámbito de la planificación del léxico, del estudio de la didáctica. Dentro de la etnolingüística,
Pues encontramos, por ejemplo, como les decía, los centros de interés se han ido adaptando a cada contexto. En Jaén, el léxico disponible de Jaén, era inevitable mirar a la realidad del olivo. ¿Por qué? Porque es una pieza ligada a la cultura del aceite. Había que ver cómo los jiennenses veían pues, el centro de interés, el olivo, ¿vale? En Cádiz, en Ceuta, por ejemplo, el mar, las costeras, que están muy ligadas a ese ámbito, había que explorar el léxico del mar, ¿vale? O, por ejemplo, en el contexto canario, que son tan importantes los colores, esos efectos visuales del paisaje, había que explorar el centro de interés, los colores, que también, por cierto, se explora mucho aquí en cielo también. Por ejemplo, también hay trabajos que prestan atención a los estereotipos culturales. Aquí el doctor Sologuren, junto con la doctora Natalia Castillo, tienen un estudio sobre los estereotipos que tienen los estudiantes de pedagogía sobre la lectura. O en el contexto de español como lengua extranjera, se estudia pues, cómo se concibe a España, a los españoles, ¿vale? Ese tipo de estudios. También hay estudios que están dedicados a la socionomástica, muy interesante, cómo los distintos estratos sociales nombran a sus hijos e hijas. Es muy, muy interesante ver qué nombres aparecen en según qué colectivo, ¿vale? O, por ejemplo, aquellos que están analizando la percepción de la situación de pandemia, como les he dicho, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en 2020 justo, y tuvimos la suerte además que se publicara rápidamente porque era muy, muy actual, con el profesor Ávila y la profesora Santos Díaz. Luego también el contexto de español para lengua extranjera, la profesora Mirta Fernández de Santos y su compañera Barros han trabajado la pandemia en distintos momentos, desde español como lengua extranjera. Recientemente acaba de publicarse un estudio en la Universidad de Salamanca con el universitario salmantino, así que estamos trabajando un poco cómo se percibe, porque es verdad que nos dimos cuenta de que ahí había un vacío que no se estaba enseñando y que había situaciones comunicativas que se generaron ahí, que desde el punto de vista del español como lengua extranjera no se estaban enseñando. Desde la dialectología, pues hemos hecho cantidad de estudios comparativos, ahí solamente tienen algún ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, que el léxico dialectal hay en los distintos repertorios. Nosotras tenemos, la profesora Santos Díaz y yo, junto con Manuel Romero Oliva de la Universidad de Cádiz, un estudio en el que vaciamos todo el léxico disponible que tiene que ver con los alimentos y bebidas en toda Andalucía, ¿vale? Porque, bueno, de cara a que un extranjero nos visite, es importante que sepa aproximarse a un restaurante, disfrutar de nuestra gastronomía, de platos típicos, todo eso. Luego, dentro de la enseñanza de lengua, tenemos trabajos que se han ido encaminando a aportar pautas para la selección léxica, ¿vale? Y se han conectado mucho con el plan curricular del Instituto Cervantes, para ver cuál es el léxico que debe estar en los manuales. Y se ha comparado el léxico que se ha recogido en los repertorios con el que aparece en los distintos materiales de enseñanza del español. También hay aquellos que hacen un contraste entre el vocabulario que aparece en distintos colectivos y el que aparece en los materiales específicos, no solo en el plan curricular, sino en las unidades didácticas y demás. Aquellos también que hacen un diagnóstico de errores ortográficos. Esta línea hemos desarrollado muchísimo, ahora se la explico, porque claro, el léxico disponible nos proporciona la palabra en su visión más primaria, o sea, tal y como se aflora a la mente del informante. Ese problema de disortografía, porque nosotros además le indicamos que escriban sin preocuparse de cómo se escribe, o sea, que evoquen cantidad, y luego ya nosotros nos preocupamos de lematizar. Pero claro, de esa forma hemos encontrado errores muy frecuentes, muy importantes, que bien estudiados nos están ayudando. Bueno, hemos realizado aplicaciones de M-Learning, por ejemplo, unidades didácticas basadas en estos errores, y estamos trabajando en esa línea. Luego también hay muchos estudios que estudian las redes semánticas, ¿vale? Al final, trabajar el léxico desde esas redes semánticas ayuda y favorece que se aprenda el léxico de una manera más comunicativa. También aquellos que apuestan a la perspectiva gramatical, entonces yo estudiar las conjugaciones, los adjetivos, ¿vale? Y los que apuestan perspectiva para la enseñanza bilingüe, ¿vale? Como les decía, en este caso nosotros estamos trabajando en la exploración del léxico disponible de chicos y chicas, de españoles, de distintos tipos de centros ordinarios que no son bilingües,
centros bilingües, de inglés, de francés, centros de compensatoria. Entonces estamos viendo, bueno, pues cómo, qué está pasando ahí. Y a veces nos estamos encontrando que dominan un léxico especializado más en la lengua extranjera que la lengua materna. ¿Por qué? Porque las asignaturas, las áreas no lingüísticas se estudian principalmente en inglés o francés. Y entonces no tienen el léxico en español. Bueno, pues estamos viendo cómo al final compensar, ¿vale? Para que tengan el léxico en la lengua extranjera y también en la lengua española. Dentro de la ortografía, ahí hay como los 4 papers más importantes, que yo considero que son más importantes de lo que hemos hecho. Por ejemplo, en el de lingüística y lenguas aplicadas tienen ustedes un cuerpo cartográfico que sacamos a partir del léxico disponible de Sevilla. Luego hay 2, el de onomástica y el de cultura y educación, que estudian los factores sociales. Ahora vamos a ver los hallazgos. Y luego uno que está en lingüística española actual, que ese no está abierto, pero yo te lo he subido a la carpeta porque lo he escaneado para ustedes. Que estudian los errores no solo tanto el de onomástica como el de cultura y educación, como el de lingüística y lenguas aplicadas, toman como referencia los estudiantes de mi tesis doctoral, los universitarios sevillanos, pero el de lingüística española actual toma como referencia a futuros docentes, o sea, estudiantes de posgrado en la Universidad de Málaga que se están preparando para ser docentes de secundaria. Y vemos los errores que cometen tanto en español como en lengua extranjera, que también es muy importante de cara a la enseñanza de la lengua extranjera, inglés y francés en este caso. Pues como les decía, para nosotros, desde el punto de vista de la didáctica de la ortografía, los errores en los vocablos más disponibles nos van a ayudar a ver la forma primaria de la palabra. Y al final, pues, nos va a ayudar a cimentar el dominio de la ortografía. ¿Por qué? Porque el léxico disponible contiene la esfera léxica más usual del estudiante. Y por tanto, ahí es donde están los errores que cometen, no solo al evocar una lista, sino en su vida diaria. ¿Vale? Por eso trabajar desde esos repertorios pues nos va a ayudar a solucionar muchos problemas que nos encontramos. La ortografía en la disciplina léxica se ha estudiado ampliamente. El primero que empezó fue el doctor Florentino Paredes, y a partir de sus criterios, los grupos que él estudió de errores ortográficos, que ahora vamos a ver, por ejemplo, hay toda una línea. El doctor Ávila Muñoz de la Universidad de Málaga, de que, por ejemplo, es sonrojante, ¿no? Como los estudiantes, en este caso de traducción, cometen unos errores ortográficos tremendos, ¿vale? O la profesora Ayola también, me parece trágica la situación de los universitarios que bueno, pues ahí hemos una serie de personas que han ido estudiando los errores. ¿Cuál es la tipología que establece Paredes? La tipología es amplísima, pero los 4 bloques más importantes son aceptación y ideas, y dentro de, claro, él establece sus grupos. En el trabajo del corpus cartográfico aparece toda la clasificación, toda la taxonomía. Ortografía de las letras, B, V, H, G, J, morfosintaxis, porque también aparece de repente mesa, camilla, mesa, cosas que permiten estudiar las palabras compuestas, ¿no? que permiten estudiar la morfosintaxis. Y luego sale dentro del punto de vista léxico, donde aparecen vulgarismos, extranjerismos, mal escritos, ¿vale? Esa es un poco la clasificación que enuncia Paredes en el año 99 y que nosotros hemos seguido los estudios herederos de esta. Por ejemplo, en el léxico disponible de Sevilla, estas son las palabras con más errores. Como ven, salta a la vista que la tilde es lo que claramente es el error más conocido, ¿no? La falta de tilde. Bien, dentro del estudio de factores sociales, aquí les decía, hallazgo duro, para mí por lo menos, como estudiante del léxico de Sevilla y como habitante de Andalucía, es tremendo. Este gráfico, yo cuando lo saqué está hecho con SPSS, no lloré, pero casi, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir este gráfico? Está casando clase social con tipología de errores. Y este gráfico refleja que los errores precisamente más estigmatizados, que son los de las letras y los del punto de vista léxico, que tiene que ver con todos los vulgarismos y todo lo que está estigmatizado socialmente, eran cometidos por las clases sociales más bajas. Eso me dio a mí, me dio en el alma, porque me dio, vi
vi en la provincia de Sevilla una segregación social muy importante, una segregación escolar, ¿vale? Como que la escuela no estaba nivelando lo suficientemente las clases sociales bajas, ¿vale? Entonces, pues eso fue muy doloroso para mí. Luego también hicimos análisis TAI, llamada Arborio, ¿no? Y aquí vimos, por ejemplo, que los chicos de colegios privados eran los que más errores cometían. ¿Pero qué tipo de errores eran? Los errores en cuanto a la acentuación. Y aquí indagamos. Cuando vimos los resultados, fuimos a preguntar qué pasaba. Hay una cuestión de rebeldía. No es que cometan tantos errores, es que pasan de las ¿vale? No la ponen porque aquí eso no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, es muy importante reflexionar sobre eso. Y en cuanto a los futuros docentes, pues existe, pero hay muchos errores. Y estamos hablando de estudiantes de posgrado, ¿vale? Muchos errores, no solo en español, sino también en lengua extranjera, ¿vale? Bien, ¿qué aplicaciones hemos hecho a partir de los estudios de ortografía? La compilación de un corpus cartográfico, ¿vale? Y ese corpus cartográfico nosotros lo hemos utilizado para una aplicación de mobile learning que hemos hecho partiendo de los errores que hemos encontrado en el léxico disponible, ¿vale? Hemos sacado un índice para ver los errores ortográficos más frecuentes, hemos podido organizarlos por centros de interés, ahora vamos a ver cómo, y esto tiene una incidencia clara en el trabajo por proyectos lingüísticos de centro. Los proyectos lingüísticos de centro se trabajan mucho en el contexto de Andalucía, en el sistema escolar, y tratan de trabajar desde áreas lingüísticas y no lingüísticas la competencia lingüística. Aquí el léxico tiene mucho que decir. Como decía el profesor Sologuren en la presentación, el léxico es básico para acceder a la información, para aprender, no solo desde la lectura, sino también desde la escritura, ¿vale? Entonces, ahora veremos cómo nosotros hemos utilizado ese léxico dentro de un proyecto lingüístico de centro. También hemos trabajado en los cliques asociativos, avispa, abeja, oveja, ¿vale? Que había errores ortográficos en esos cliques, ¿vale? Bueno, pues nosotros estamos convencidos, siendo de didáctica de la lengua, en este caso yo, en mi equipo de trabajo, que básicamente el léxico disponible siempre voy yo con la compañera Inmaculada Clotilde Santosía de la Universidad de Málaga, o junto, además también con el compañero Manuel Francisco Romero Oliva de la Universidad de Cádiz. Nosotros estamos convencidos de que nosotros tenemos que beber de la psicología, de la etnografía, de la lingüística, para tomar decisiones en la transposición didáctica. Entonces, para nosotros la disponibilidad léxica nos ha servido para diagnosticar el contexto y al final pues nos ha llevado a tomar una serie de decisiones desde la planificación docente. Cuando les hablaba del proyecto lingüístico de centro, les hablaba precisamente de esto. ¿Quién es la persona, quién es el docente que tiene que enseñar la ortografía de este léxico? ¿El de lengua o el de música, el de tecnología, el de ciencias sociales, el de ciencias naturales? Nosotros hemos proporcionado ese inventario léxico que hemos sacado de ese corpus cartográfico a profesores de diferentes áreas, advirtiéndole, oye, se equivocan en este léxico, oye, pon refuerzos visuales en tu aula, oye, pon énfasis cuando enseñes este léxico en la ortografía, por ejemplo, ¿vale? Desde el punto de vista del léxico más terminológico, más relacionado con las áreas curriculares, por eso estamos explorando centros de interés como naturaleza, como ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final eso está estudiando dentro del currículum. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué léxico evocan y cómo lo evocan? ¿Vale? Este, por ejemplo, es un pantallazo de la ortografía, de la aplicación de Mobile Learning. Tienen también el paper dentro de la carpeta que les he preparado para que lo puedan leer tranquilamente. Pero se trata de trabajar el léxico desde un punto de vista inductivo, ¿vale? Para que el alumno pueda ir practicando en su ortografía. Luego también, desde la asociación léxica, tenemos un paper que habla de la activación del léxico disponible y, bueno, y cómo se aplica la enseñanza de la lengua. Está en la revista Portalingual. Bueno, pues ahí ofrecemos una serie de pautas didácticas para trabajar desde ese léxico asociativo. No me detengo mucho porque no sé cómo voy de tiempo, pero ¿voy bien? Bien. ¿Y qué más podemos hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Yo les propongo lo que hemos ido realizando nosotros, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un capítulo del libro que también se lo he escaneado, es la galerada, porque no puedo
no tenía aquí en Chile, llevo ya 2 meses en Chile, no tenía el libro para poderse escanear al original, pero bueno, tiene la galera ahora que. Nosotras, mi compañera Inmaculada Clotilde Santos Seguido, proponemos una herramienta digital para trabajar el léxico con diferentes entradas. ¿Sí ven? Tenemos desde, bueno, en qué centro de interés se sitúa esa palabra, en qué nivel debe aprenderse según el marco común europeo de referencia de las lenguas, si se trata de un léxico específico, cuál es su índice de compatibilidad, el rango de la palabra según la compatibilidad, el índice de diversidad léxica, cómo se va conectando en el centro de interés, ¿vale? Cuáles son las conexiones más frecuentes con otras palabras desde ese término, eso tiene que ver con los cliques asociativos, con los grafos que saca el programa del tipo tipógrafo o lector de la Universidad de Salamanca. Un enlace a la entrada al Drive, ¿vale? Para que vean qué significa esta palabra, la marca de uso, en fin, una serie de apartados que nosotros consideramos que son interesantes a la hora de profundizar en el aprendizaje del léxico. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, primero para ver los resultados de las pruebas según las variables, ¿vale? Porque esta prueba de información que se sale del programa de léxico disponible. Luego para crear ejercicios de léxico y corrección ortográfica. Y luego para consultar, buscar palabras y obtener información de los principales indicadores que se han ido trabajando dentro de la comunidad lingüística. Luego también tenemos un trabajo que se publicó en el año 2022 que toma como referencia a informantes del periodo de escolarización. Nosotros aquí vemos el léxico disponible en una serie de centros de interés de niños de segundo de primaria, entonces de básica, de cuarto básica y sexto básica. No tenemos octavo porque nosotros terminamos en sexto, le llamamos educación primaria y tenemos hasta sexto. Entonces vemos al final de cada ciclo qué léxico tienen nuestros estudiantes en una serie de centros de interés. En este caso, tomando como referencia el centro de interés de la escuela, Sofía Escudero, que está realizando la tesis doctoral dirigida por Inmaculada Clotilde Santos Seguido, que somos las 3 firmantes del proyecto. Ella trabaja, ella es maestra en el sistema público andaluz y trabaja en la consejería realizando materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera. Nosotros está utilizando los repertorios de su tesis doctoral para crear materiales. Ahí tienen un enlace al código QR donde ven toda la unidad didáctica que ella realiza sobre la escuela para un nivel muy pequeño, muy inicial de enseñanza de español, pero utiliza los hallazgos de su tesis de la escuela. Como ven, el léxico disponible, aunque se parte de un proyecto panhispánico, donde se toma como referencia informantes universitarios, a partir de ahí nosotros hemos ido adaptando, asumiendo esa metodología y hemos tomado informantes de distintos ámbitos. Pero todos y cada uno de ellos nos da información siempre para tomar decisiones desde la didáctica de la lengua. Porque si tomo como referencia a futuros docentes, ya sean de educación primaria, parvularia o secundaria, voy a ver qué déficit léxicos tienen y cómo van a enseñar cierto léxico, por ejemplo, en áreas de lingüística, o cómo, si no manejan léxico especializado, tendré que ver cómo se lo tengo que enseñar, ¿vale? O cómo conciben, por ejemplo. Para nosotros es importantísimo ver cómo conciben la lectura, por ejemplo. Recientemente hemos publicado, la profesora Santos y yo, un trabajo que habla de las herramientas virtuales, digitales, que nuestros futuros docentes, en este caso la Universidad de Málaga, manejan sobre la lectura. ¿Por qué? Porque cada vez la lectura se está enseñando desde un punto de vista más multimodal. Y nuestros estudiantes nos salen de iBook, es que poca cosa, o sea, no manejan términos, no nos hablan de nada de lo que se está haciendo desde la didáctica de la lengua. Pues ahí tendremos la asignatura de didáctica de la literatura que inscribirle en cómo se trabaja de manera virtual la lectura, porque no tienen adquirido ese léxico. Si no tienen adquirido el léxico de una manera así inocente en la que se le dice lectura, y no evocan nada que tenga que ver con lo digital, ¿lo tienen interiorizado en su actuación docente? Probablemente no. Entonces, esta información nos sirve para
tener una mirada, un diagnóstico primero y luego ir al aula y decir, bueno, hemos encontrado esto y ahora vamos a trabajar de esta manera. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Aquí tienen el código QR. Yo les voy a dejar la presentación para que ustedes la descarguen tranquilamente. Si echan en falta algún trabajo que se me haya pasado a meter, no tienen más que escribirme y yo estaré encantada de subirlo a la carpeta, que es muy dinámica, no hay ningún problema, o de cualquier cuestión que ustedes quieran investigar, cualquier cosa que ustedes necesiten, si quieren trabajar desde la disponibilidad léxica, yo me pongo a su enterísima disposición para ayudarles lo que humildemente yo pueda conseguir. Bueno, pues espero no haberme pasado el tiempo, no he estado yo pendiente, pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Esther, por tu impecable presentación. Ahora damos espacio a las preguntas de ustedes. ¿Hay alguna pregunta que quisieran desarrollar? Tienen la palabra. Braulio y después Carlos. Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía un comentario y una pregunta. Hace ya más de una década me tocó trabajar en un programa de alfabetización a propósito de lo que le provocó llanto. Me tocó trabajar en un programa de alfabetización de adultos basado en una metodología que habían desarrollado en Harvard, donde nos dimos cuenta que justamente eran personas de un origen socioeconómico bajo, que estaban en centros de formación técnica. Nos dimos cuenta que la capacidad que teníamos de corregir errores de distinta índole, ortográficos, de dicción, etc., era rapidísimo. Y sin embargo, dado los contextos de habla originales de esos chicos y chicas, el aprendizaje formal se desaprendía al regresar a casa, digamos. Entonces, no sé si eso puede aminorar un poco sus lágrimas, digamos, porque claro, el contexto de habla es muy fuerte. O sea, quiero decir que en el contexto educacional lográbamos rápidamente suplir esa brecha, ¿no? Acercarlos a un uso del lenguaje a nivel culto formal, con mucha rapidez, pero luego ya regresaban a casa y todo se perdía. Sí, bueno, indudablemente yo he mostrado la cara amarga, pero es verdad que los estudios que hemos podido realizar durante la pandemia, por ejemplo, sí que hemos visto el valor que tiene la escuela, que parecía que no hacíamos nada en la escuela, pero sí nos hemos dado cuenta que, bueno, y sobre todo en Chile, porque aquí estamos revisando, estoy dirigiendo una tesis doctoral, no tiene nada que ver con disponibilidad léxica, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. En este caso, sobre enseñanza de la escritura. En Chile ustedes no solo han tenido una pandemia, sino un estallido social. Ha sido mucho tiempo sin escuela real, escuela virtual. Y esto ha provocado, bueno, acaban de salir los informes y han visto que ha habido un retroceso enorme, ¿no? Entonces, bueno, hay una esperanza, un brote verde que dice que una escuela sirve para algo, y que es cierto. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupaba de este hallazgo era que no era el contexto familiar, sino que era el contexto escolar. O sea, que los centros situados en zonas rurales más vulnerables y de carácter público, o sea, esos chicos y chicas eran los que cometían estos errores más sistematizados socialmente. Entonces yo decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos segregando la educación en este caso, no? Entonces, eso sí que me dolió y me sigue doliendo, pero bueno, es algo que, bueno, al final los resultados nos tienen que servir para poner énfasis precisamente en esas escuelas más vulnerables. Pero es probable que ocurra lo mismo, ¿no? Que al regresar a casa la praxis es tan fuerte con sus padres, con sus familiares, que no sé, bueno. Puede ser, sí, pero es una línea de reflexión. Muchísimas gracias. Y la pregunta es respecto del no fue la palabra, de la disponibilidad léxica. ¿Ustedes tienen vínculos con la academia, con la Real Academia para pasar información léxica o de su estudio, ¿no? Para mejorar los diccionarios, etc.? Indudablemente, el coordinador del proyecto era Humberto López Morales. Ahora mismo, desgraciadamente, el profesor López Morales no está en condiciones de continuar con el proyecto, pero hay muchas personas que son académicos de la lengua que están dentro del proyecto panhispánico de disponibilidad léxica. Sí.
hay una conexión. Gracias. Carlos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Fue muy ilustrativa, sobre todo porque recuerdo muy bien que el profesor de aquí, Claudio Pierantoni, que maneja varios idiomas, una vez me comentó en clase justamente que lo más importante a la hora de aprender una lengua, cualquiera sea, es el vocabulario. Entonces creo que esto va exactamente en esa línea. Por lo que me sirve para corroborar lo que decía el profesor, que como digo, es una persona que maneja muchas lenguas, ha aprendido mucho. Pero por otro lado, a pesar de que estoy completamente de acuerdo con esta importancia del vocabulario a la hora de aprender, me gustaría saber su opinión acerca de cómo entra la esfera pragmática de las palabras en este aprendizaje. No basta con aprender una lista de palabras, sino que tienen que ser utilizadas en un contexto. Claro, una cosa es el repertorio léxico que yo obtengo, ¿vale? Que eso está en frío, el dato frío podemos decir, y luego cómo yo como docente aprovecho ese léxico para crear una unidad didáctica dentro de una situación comunicativa. Evidentemente no se enseña, no se puede enseñar una lengua si no es desde un enfoque comunicativo y pragmático. Evidentemente no podemos obviar esa esfera. Aquí simplemente es como el léxico me ayuda a planificar, pero claro, ya tengo que tener en cuenta otros aspectos. Por supuesto que sí, es que uno sin el otro no pueden ir de la mano, porque una palabra yo la tengo que poner en uso. De hecho, si yo, imagínense que estamos leyendo un texto y desconocemos el significado de una palabra. Lo primero que hacemos la primera estrategia es la etimología, ¿no? De lo que estoy pensando yo como mamá en casa, la niña, el niño. Mamá, ¿qué significa marejada? Probablemente sí lo sepan, pero imagínense que no lo saben. Marejada, yo lo primero que le digo, hija, hijo, ¿a qué te suena? Ah, me suena a mar. Vamos a ver, la etimología, ¿no? Está relacionado. Después les digo, bueno, vamos a intentar ver, lee un poquito, léeme en qué contexto está. Vemos el contexto, ¿vale? La etimología, el contexto. Sí, con la etimología no saben qué significa. Con el contexto no saben qué significa. Yo les doy un contexto de uso. Les digo, a ver, había una marejada enorme en el estrecho de Gibraltar provocada por el fuerte viento de levante, ¿no? Que es una salida muy gaditana, ¿no? ¿A qué te sugiere esto, hija? Ah, mamá, porque el mar se movía mucho. Vale. Si aún así no llegas a saber el significado exacto de la palabra, entonces le digo, hija, búscalo en el diccionario. Fíjense, es la última estrategia, pero yo siempre voy al uso, al contexto de la palabra, y luego ya por último, me voy al diccionario, ¿vale? Pero es que no pueden enseñar si no estás hablando del uso. Claro, y en ese sentido no sería más eficiente, es decir, evidentemente requeriría un esfuerzo mayor, pero probablemente las palabras se aprenderían mejor si en lugar de ir a la casa de palabras, buscar frases. Claro, el contexto, por eso le digo, el contexto. Había una fuerte mala, busca una frase, ponla en un contexto, ponla en una situación de uso, ¿vale? Pero para eso necesito conocer el léxico. Es que es como, el léxico es el primer paso para luego irme a un enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua. Yo, por ejemplo, con el léxico de la alimentación que saco de los repertorios léxicos andaluz, ¿qué hago? Pues hago una unidad didáctica que pone en situación a un chico o una chica de Eslovenia que viene a España como Erasmus y va a salir de esa, que es una realidad muy andaluza, ¿vale? Tiene que saber que es un salmorejo, que es un pescadito frito, que cuál es, ¿sabe lo que le digo? Ahí es donde estoy, pero claro, si no tengo el léxico, me invento las palabras, me las puedo inventar porque soy andaluza, soy hablante competente andaluza, pero si tengo 400 por 8 informantes que me están dando los repertorios léxicos de cada una de las filosofías andaluzas, haré una unidad didáctica mejor. ¿Vale? En primer lugar, felicitarte, agradecer esta interesante presentación y complementando el comentario de nuestro colega aquí presente. Estaba pensando que desde la línea del español como lengua extranjera no tenemos que llorar mucho, tenemos que estar contentos porque hemos avanzado desde los años, como usted planteaba, de los 50,
que era un listado de estas palabras muy aleatorias y muy intuitivas. Después, como mencionaba usted también, con el enfoque comunicativo dimos un salto importante, porque ya se pensó en las redes semánticas, que también fue una base. Pero ahora yo creo que hay un diálogo interesante que tiene que ver con lo que él planteaba entre el léxico y la pragmática como subdisciplina. Por ejemplo, aplicar esto en los actos comunicativos y ver cómo ciertos actos comunicativos, además de colocaciones, tienen un léxico que nos serviría muchísimo para lograr esto, el objetivo tanto del español como lengua materna y lengua extranjera, que es la comunicación, la lengua en uso. Eso era un comentario, que quizás por ahí hay una línea interesante que podamos hacer algún tipo de investigación. Y por otro, comentarte un poco que cada día me doy cuenta, a pesar de pasar por tanta subdisciplina en la enseñanza del español, que el léxico, y ahí coincido con el profesor que tú mencionaste, es fundamental. Pero, ¿cómo abordar esto cuando en mi realidad, por ejemplo, de estudiantes, tengo hablantes de herencia? Muy variado el perfil. Con el arzobispado de Valparaíso estamos trabajando con español para migrantes. Y por otro lado tengo estudiantes que tienen como una especialización en español. Entonces la realidad de él es tan variada que cómo abordar la adquisición de léxico con grupos tan diferenciados en cuanto a sus necesidades y realidades. A ver, es que en una aula diversa no cabe más que trazar estrategias didácticas que permitan la atención a la diversidad. Es que no tengo más remedio y es tremendamente difícil, claro que sí lo es, pero tengo que trabajar en diferentes niveles. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el marco común europeo de referencia a la lengua, definiendo sus niveles, me permiten crear materiales adaptándome a la diversidad que tengo en el aula, para B1, B2, entonces puedo agrupar a mis alumnos en estos distintos niveles y a partir de ahí trabajar con ellos, con un grupo hasta un nivel de profundidad y continuar subiendo en niveles de profundidad con los distintos grupos. No se me ocurre de otra manera, igual ustedes tienen otra estrategia, pero yo creo que es que al final de una aula diversa es que tengo que dar una atención diversa, no es que no puedo hacer otra cosa, no puedo trabajar de una manera homogénea, porque efectivamente si trabajo en un nivel muy básico, unos estudiantes no van a llegar. ¿Tengo que partir del nivel básico? Sí, pero yo como docente tengo que establecer la dificultad de la tarea para un grupo y para otro en función de las necesidades de cada grupo o de las capacidades de cada grupo. Yo propondría eso, un nivel básico donde estén todos atendidos, todo el mundo se sienta atendido, pero un nivel de exigencia que vaya en proporción a lo que cada uno de los estudiantes me puede ofrecer. Primero, agradecerte la presentación y quería preguntarte si tienes tu conocimiento de estudios que se han hecho de disponibilidad léxica con respecto a los prejuicios, de conceptos que puedan tener los docentes sobre la escritura. Y si no tienes información, ¿qué propondrías tú para hacer un estudio en esta línea? Mira, sobre escritura no hay todavía nada, o por lo menos yo no tengo conocimiento, vamos a decir. No puedo ser tanto del día de hoy, no hay nada, porque igual de repente hace un estudio. Yo no lo conozco, ¿vale? Y es cierto que la bibliografía de disponibilidad léxica está muy acotada, porque, como dice mi doctoranda, se ve que somos como los mismos. ¿Sabes? Es un grupo casi que estudia disponibilidad léxica. Y tenemos la suerte, mi director de tesis, Adolfo González, era el encargado de recopilar las novedades y de difundir las novedades bibliográficas. Entonces, yo tengo hasta bibliografía compilada y ya la gente coherencia que no está, pero como yo soy como su discípula, entonces me va mandando las novedades. Entonces, nadie me ha mandado nada de esto, igual existe, pero yo no lo conozco. Ahí en cuanto a la lectura, de hecho lo tiene el profesor Google, y tengo yo también un trabajo sobre lectura. De escritura no hay, pero es fácil, porque nosotros podemos explorar las creencias desde un centro de interés que nosotros consideremos, y no podemos decir escritura a futuros docentes. Simplemente con el centro de interés de escritura nos va a salir el léxico, ¿vale? Podemos recopilar el inventario léxico, pero ¿eso es suficiente? Yo creo que no.
Después de recopilar el inventario léxico es necesario hacer un grupo focal y comentar los resultados con los mismos informantes y ver qué palabras han aparecido y qué palabras como investigadores, como docentes hemos establecido. Y a partir de ese focus group y esa lista de léxico disponible, podemos explorar las creencias tomando como referencia el léxico disponible. Nosotros, por ejemplo, en la tesis que yo les hablaba que estamos haciendo en Chile, donde hemos visto sobre la escritura, estamos explorando las creencias de los docentes, no de los futuros, de los docentes, pero es a través de entrevistas y de focus group, pero no estamos limitando la disponibilidad léxica como herramienta, pero sería una buena manera de empezar a profundizar en eso. Un buen apunte, muchas gracias. Muy bien. Tamara y después Eladio. Primero, muchas gracias, como todos, un tema muy interesante. La verdad es que tengo dos reflexiones y consultas respecto precisamente del grupo más defendido en cuanto al uso léxico que creo que a todos nos acongoja, pensando que el uso léxico precisamente es lo que permite ir movilizando socialmente y lingüísticamente. Entonces, me pregunto, por un lado, dada la edad en que el grupo de muestras, ¿tendrá alguna pertinencia con su sentido de comunidad, de identidad comunitaria? Y por otro lado, ¿hasta qué punto los profesores, en este caso, y ahí viendo desde la lista de docencia, pueden hacer una selección y una demostración léxica que sea diferenciada según el estrato social y los establecimientos educacionales? Y ahí el rol del docente cobra mayor importancia en que idealmente fuera igual para todos, sino que hay preferencias individuales, etcétera, pero es precisamente un grupo en que necesita mayor diversidad y exposición al léxico. Bien, pues, aquí de nuevo, la edad es pertinente, sí. O sea, no es lo mismo el repertorio léxico que te ofrece una chica de 8 años que un preuniversitario que un estudiante de posgrado. No, primero por la propia capacidad, ¿no? No tiene el repertorio léxico per se, pero ya no solo eso, sino que la percepción de la realidad de un niño no es la misma que la de un adulto. Entonces, es pertinente, sí, no solo porque tomamos como referencia el léxico de los preuniversitarios, porque ya eran suficientes, ya eran hablantes maduros, ya nos iban a aportar un caudal léxico importante y ya, bueno, pues nos iba a ayudar a determinar la norma del español, indudablemente, ¿vale? Ese era el punto de partida del profesor López Morales, que yo sigo considerando muy actual y muy acertado. ¿Qué sentido tiene explorar el léxico de niños y ver la evolución? O precisamente eso, ver cómo están evolucionando, ver qué léxico tienen a una edad y a otra y ver cómo podemos complementar. En cuanto a trabajar desde diferentes niveles, volvemos otra vez la atención a la diversidad en el aula. Es complejo, es un problema que nos estamos enfrentando cada vez más los docentes. Nuestra aula es diversa, es tan diversa como individuos existen. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que no podemos trabajar en un solo nivel. Necesitan una conferencia y ya está. No, pues se trata de trabajar con material diverso y en función de la necesidad, adaptado por niveles y aportando uno a otro lo que necesita. Y no necesariamente dentro del proceso didáctico, a lo mejor el proceso didáctico sí que puede ir a todos, pero yo como docente sí que tengo que tener una serie de materiales preparados para complementar a uno y a otro. Un poco por ahí, pero claro, es una pregunta que es compleja y que no se puede resolver en un momentito, sino que tendríamos que pensar en soluciones. También, cuidado, porque cuando hablamos de atender a la diversidad y de preparar muchos materiales, muchas veces los docentes, yo trabajo mucho en formación permanente de profesoras, o sea, docentes que están en activo, a los que yo ayudo a asesorar en sus proyectos lingüísticos, etc. Por ejemplo, ellos me dicen, es que yo tengo vida, tengo que poner una lavadora, tengo que salir con una cerveza, tengo que, claro, y tengo un trabajo, y no puedo pasarme la vida entera, y claro, hay que buscar, y de hecho lo que hacemos nosotros con los colegas de maestros, profesores de institutos, es intentar darles pautas que sean asumibles y sostenibles para una vida. O sea,
No se trata de trabajar 24/7, no, se trata de trabajar las horas que cada uno legalmente tiene que trabajar, eso está claro. Porque, a ver, que al final estamos, los docentes, todos los que estamos aquí, que nos dedicamos y trabajamos en la academia, estamos alienados con la academia, y no, se trata de ir buscando soluciones que nos hagan tener una vida bonita y sostenible. Entonces, aquí, para trabajar, como yo estoy diciendo, hace falta primero un equipo concienciado, un trabajo desde un proyecto de centro, no de una persona, que sea perdurable en el tiempo, porque ocurre también muchas veces que hay un docente muy entusiasta, que elabora muchísimos materiales, que trabaja de una manera, y ahora esa persona se traslada del centro y se lleva su sabiduría, sus materiales, su todo. Y yo no creo en eso. Yo creo en la innovación, porque al final es un proceso innovador, ¿no? Parece una tontería, no se trata de hacer fuegos artificiales, se trata de buscar soluciones a los problemas. Para mí eso es innovar. Tengo un problema, busco una solución. Y puedo innovar con una pizarra y una tinta, o con lo que sea. No necesito artefactos digitales, ni, ¿no? No. Necesito decir, en mi aula, en mi centro hay X, Y o Z problemas. Necesito sentarme en mi centro y reflexionar sobre esos problemas. Necesito buscar soluciones para el centro, que se integren dentro de la cultura del centro y que sean sostenibles, que no me requieran un trabajo enorme. Y nosotros lo estamos haciendo despacito, o sea, desde la humildad de decir, esto, yo no voy a solucionar todos los problemas en un curso académico, voy a trazar un proyecto a 3, 4 años vista que está vivo y que es revisable año a año. Pero necesito desde la educación tener espacios de reflexión, espacios de encuentro, porque a veces yo me encontraba en centros que hay colegas que no se conocen con respecto a otros. De repente, una dinámica tan sencilla como, a ver, explica cómo enseñas tú el vocabulario en tu clase. Y tú, algo que tú creas que tú haces muy bien, cuéntamelo. Y algo que tú creas que tu colega, el que sea, hace muy bien. Muchas veces no conocen lo que hacen los colegas. Y cuando empiezan a exponer en un claustro de profesores todo lo que hacen, se miran uno a otro como cosas. Entonces, sí que hace falta en los horarios tener puntos de encuentro de reflexión didáctica. Y porque muchas veces me encuentro, también hice una investigación muy bonita, que era un análisis de las actas de reuniones de los profesores. ¿De qué temas hablaban los profesores? Y hablaban de, tengo un problema con esta familia, estoy planificando una excursión para no sé qué sitio, pero ¿dónde estaba la reflexión pedagógica? No estaba. Hace falta concienciación de que es necesaria una reflexión pedagógica para poder trabajar en una línea común. No sé si les respondo porque la pregunta era compleja y en un momentito es difícil, pero bueno, yo considero que no es Bueno, excelente la presentación, me agradeció a Enrique que me haya invitado, porque yo estoy trabajando precisamente en un fondo de disponibilidad léxica en el norte de Chile. Y en realidad me considero, después de la presentación, un neófito en esto. Así que aprovecho la... Pero yo voy a lo más técnico, a lo investigativo. ¿Cuál es la frontera que tú ves en la innovación que se puede hacer en este tipo de estudios? Yo te comentaba que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando estímulos visuales para que haya mayor, digamos, posibilidades de que los sujetos, ¿no es cierto?, pongan más ítems léxicos. Y, por otro lado, o sea, generalmente uno recoge sustantivos, ¿no? Tú dices ahí ahora tratar de adjetivos, cómo se pueden ir incorporando otras unidades, digamos, por lo menos palabras frase abierta de palabras, por ejemplo. En el fondo, ¿cuál es la frontera, cuál es el límite, o hacia dónde podemos dirigir esto en función de, ¿no es cierto?, que los aportes que podamos hacer desde la ciencia, ¿no?, desde la lingüística, para que después sean realmente aplicables y ¿no es cierto?, y mejorando todo el proceso de mejora de escritura, etcétera, etcétera. Muchas gracias. A ver, todo va a depender de los objetivos que se trace cada estudio, ¿vale? Si yo me pongo a pensar, cuando yo en el año 2002, ha llovido un montón, y cada vez que lo pienso, digo, yo ya soy muy mayor, pero es que ha pasado muchos años de verdad. Yo era una niña cuando empecé a estudiar en 2002 el léxico disponible de Sevilla y a recoger los datos, ¿no? Cuando yo le matizo los datos del léxico disponible de Sevilla, yo tengo un criterio muy restrictivo.
pero no porque yo sea restrictiva, sino porque del proyecto panhispánico de diseñar léxica así lo requería. Nosotros estamos haciendo, o sea, yo hice un diccionario. Ese era el objetivo de mi tesis doctoral, hacer un diccionario con el léxico que me habían proporcionado 400 informantes universitarios de la Universidad de Sevilla. Yo limpié muchísimo, yo quité las marcas comerciales, le maticé todo en masculino, en singular, quité palabras que no estaban relacionadas. Imagínense que estamos hablando del léxico disponible de la ropa, ¿no? Gorro, bufanda, guante, pingüino. Es muy lógico que venga pingüino de repente porque uno está pensando en el frío, ¿cierto? Yo lo quitaba. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un diccionario para enseñar el léxico disponible de la ropa. Ahora de repente, cuando ahora hago diseñar léxica, ya más mayor, más madura, ¿no? más madura, digo, uy, ¿cuánto léxico perdí? Que no lo perdí porque yo tengo mis encuestas de diseñar léxica que las tengo en la Universidad de Nacional de Universidad cada mes. Quiero decir que las tengo, que tengo esos materiales, ¿no? ¿Cuánto léxico perdí cuando yo rematicé, verdad? ¿Cuánto me perdí? Esas asociaciones léxicas son súper importantes para trazar estrategias didácticas. Entonces, todo depende, el área, todo depende del objetivo que yo me marque. Entonces, en función de lo que yo perciba, voy a tomar una serie de decisiones y voy a tener la innovación ahí. Por ejemplo, ¿cómo he innovado yo? Por ejemplo, cuando yo recogí mi léxico disponible, yo llevaba un cuadernillo hecho con los nombres de los centros de interés. Tenía 3 centros de interés por y yo me di cuenta que no lo estaba haciendo bien. No lo hice bien. Bueno, pues me cortan la cabeza. Bueno, no está bien hecho. Yo lo escribo y digo que lo he hecho así. Pero los siguientes que yo he hecho, yo, por ejemplo, he ido dando estímulo a estímulo. ¿Por qué? Porque si el alumno está viendo que viene la ropa después del cuerpo humano, ya está pensando en la ropa y ya está contaminándose. No está centrado en el estímulo. Pues yo, por ejemplo, ¿cómo lo he hecho? Pues proyectando el centro de interés en el momento exacto. Le he dado una hoja en blanco y he proyectado y ha sido como más puro. A la hora de lematizar, ¿qué decisiones he tomado? Yo he mantenido cada una de las palabras que aparecían en esa lista, porque todo tiene un porqué para la persona. ¿Por qué aparece pingüino y hielo en la ropa? O porque está pensando esa persona en el frío, ¿vale? ¿Y qué estudio cuando mantengo pingüino? Las redes asociativas. ¿Y cómo me ayudan las redes asociativas? Pues para trazar materiales que tengan que ver con el léxico asociativo prototípico, no prototípico, por ejemplo, ¿no? Es que todo va a ir dependiendo. Ustedes están utilizando estímulos visuales, me parece maravilloso, ¿vale? Donde yo me innovaría y yo no estoy de acuerdo, hay que decir, tuvimos una jornada de léxico de diseñar léxica en Málaga en el mes de mayo y vino una investigadora de México que decía que ellos utilizaban 3 minutos para recoger el léxico disponible. Claro, yo le decía, claro, usted puede utilizar 15 minutos si quiere, vale, pero entonces usted ya no puede comparar con nada. O sea, yo me mantendría en los 2 minutos, ¿por qué? Porque eso del audio a mí me permite comparar mi repertorio léxico con el suyo, con el de Alejandro Martínez Lara y con el de Ricardo Flores, son los que conozco yo de psicodisponible. ¿Vale? Yo me mantendría en esas condiciones. Ahora, que lo hago no es un estímulo visual. O sea, siempre que estemos dentro de la misma línea, bien. Posibilidad de innovación en la metodología, en cuanto a los tiempos y todo, yo lo tocaría precisamente porque está muy establecida y eso me permite presentarlo a cualquier contexto de investigación, cualquier revista de investigación como una metodología sólida. Pero en cuanto a utilizar imágenes, por supuesto que sí. En cuanto a tener delante el estímulo o no tenerlo, por ejemplo, para mí eso fue importante, es decir, no estoy contaminando nada, fue más honesta la manera de recoger el léxico. Pero luego puedo utilizar centros de interés en función de lo que yo quiera. Si de repente estoy viendo que necesito recabar adjetivos, pues digo, pues el centro de interés, aspecto físico y carácter me va a proporcionar adjetivos. Si de repente estoy explorando el léxico disponible en una ciudad como Cádiz, tan liadísima al mar o como Huelva, pues yo tengo que utilizar
está el mar como centro de interés y no aparecía en los clásicos. ¿Vale? Es un poco pensar qué quiero. En el léxico, por ejemplo, que yo estoy recabando en los colegios bilingües, con la tesis doctoral de Rocío Escudero, de la doctora Ana Rocío Escudero, que precisamente está por aquí por Chile, no ha podido venir, pero está de estancia aquí. ¿Cuáles son los centros de interés que tenemos? El cuerpo humano, la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Pues porque en Andalucía, que es el contexto de su tesis doctoral, una de las asignaturas que se estudia en enseñanza bilingüe, o sea, 50% en español, 50% en inglés o francés o alemán, depende del centro, en ciencias naturales. Pues había que recoger eso, porque yo estoy bien, lo que yo estoy estudiando es precisamente si funciona el bilingüismo, si no funciona, qué problemas hay en ese léxico bilingüe que está muy ligado al currículo. Entonces pongo ese centro de interés a la naturaleza. Si yo quiero, por ejemplo, el estudio que hicimos sobre COVID, ver qué tipo de espacios se están necesitando en ese contexto de confinamiento para vivir, yo tengo que poner también el campo, la naturaleza, para ver qué tipo de hábitat están necesitando. De hecho, hicimos un estudio sobre cómo nuestros informantes preferían la vida en el campo, la valoraban de una manera más positiva, ¿vale? O, por ejemplo, centros de interés como pandemia, había que utilizarlo, no solo para el léxico, sino para ver la visión del mundo. Uno de los hallazgos que nosotros tenemos en el estudio que hicimos fue que los informantes más apegados a la televisión y a los medios de comunicación tenían una visión más pesimista, porque claro, puedes estudiar distintas variables, tú recoges el léxico disponible, pero luego hay un cuestionario siempre antes, sociológico, en el que tú dices con qué lo quiero casar. Y en este caso nosotros lo casamos con la exposición a los medios de comunicación, y también se ponía los medios de punta. Bueno, era lógico, pero bueno, verlo, una cosa es lo que uno intuye y otra cosa es lo que uno demuestra, ¿no? Cuando hace un estudio empírico. Que los informantes más pegados a los medios de comunicación tenían una visión más pesimista del mundo que los que no estaban tan pegados, claro, porque la televisión, la radio me está diciendo, ¿de cuántos muertos? Y no hay el amor que no cabe en los muertos, y el hospital y España el epicentro, y los españoles están... ¿Cómo estábamos los españoles? Bueno, yo te tengo que confesar, yo estaba en Chile, atrapada en Chile, en esos momentos. Fue mi primera incursión en Chile y vine y le está confinando. Pero fue duro, ¿no? Fue duro para todo el mundo y bueno, pues nosotros estudiamos esa visión del mundo. O sea, la vida depende de lo que uno quiera. ¿Vale? Ahí está bien. Gracias. Muchísimas gracias, Esther. Le damos un